Estábamos queriendo encontrar valores extremos de una función y para eso estábamos viendo diferentes métodos. Habíamos visto que los valores extremos se presentan siempre en los valores críticos, ¿verdad? Entonces, habíamos visto un ejercicio donde no necesariamente queremos encontrar un máximo relativo o un mínimo relativo. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? A ver, voy a escribir aquí un poco, voy a borrarlo después, ¿está bien? A ver, imagínense que tengo aquí mi plano coordenado. Entonces vamos a complicar un poco la situación. Imagínense que yo tengo aquí una imagen de una función f. Y aquí tengo una especie de levantamiento donde tengo un máximo local. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces ya me hemos visto. ¿Cómo puedo encontrar este máximo local? Lo que hago es derivar esta función, encontrar los puntos críticos, utilizar el método de las segundas derivadas, de las derivadas de segundo orden, y ver una fórmula. Yo tenía ahí una fórmula para encontrar estas funciones. Entonces, ¿qué tal si yo, bueno, ese sería el método que estábamos viendo. Ahora ustedes, ¿cómo harían para encontrar? Imagínense que aquí en el plano XY, imagínense que yo quiero encontrar, a ver, esto lo voy a graficar un poco más aquí para que quede en la hoja, porque no se va a borrar. Aquí queremos. Bueno, aunque pequeño lo voy a dibujar. Ya, entonces aquí está. Tengo yo la imagen de una superficie. Imagínense esto. Puede ser como sea, ¿verdad? Esta es la imagen de una función f. Y digamos que tengo aquí un levantamiento donde tiene un máximo local. Entonces, como hay ese máximo local, derivo esta función, encuentro los puntos críticos y en esos puntos críticos utilizo el método de las derivadas de segundo orden. Ahora, ¿qué tal si se ha complicado un poco la situación? Aquí en el plano X, y imagínense que yo tengo una gráfica. Entonces, ¿dónde este punto máximo está aquí? ¿Ya? Digamos. Eh, puede no estar ahí, puede estar en otro lado, pero el punto es, ¿qué tal si yo tengo aquí un, un gráfico de este tipo en el plano y yo quiero hallar el máximo o mínimo, pero de todos estos puntos? No me importa lo que está pasando por aquí puede haber un máximo local, un mínimo local, no me importa, pero yo quiero hallar un máximo dentro de esta curva. O sea, de todos estos que están en esta curva, ¿quién asume el valor máximo? Bueno, ¿dónde asume el valor máximo f y dónde asume el valor mínimo f? ¿Me entienden? Entonces, obviamente no va a ser el A porque A ni siquiera está en toda esa curva, ¿no? En todo ese camino ahí. Entonces yo quiero encontrar el máximo, pero dentro de ese subconjunto del dominio. Ahora, bueno, fíjense la diferencia que existe. Puedo hallar yo un mínimo local de f, entonces digo un máximo local o un mínimo local de f. Puedo encontrar un mínimo local y digamos lo encuentro en el punto A. Está bien y todo, pero yo quiero encontrar ahora un mínimo o un máximo, pero dentro de este conjunto verde. Entonces, a ver, la imagen cuál va a ser? Va a ser algo más o menos así, ¿no? De ese círculo que aquí acabo de hacer. Puede ser un círculo, puede ser una curva, puede ser cualquier cosa. Entonces, entre esos valores verdes, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo?
Obviamente no es el A. Ni siquiera A está dentro de toda esa curva de ahí abajo. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor máximo? Entonces, para eso yo utilizo el método de los multiplicadores de Lagrange. O sea, tengo que encontrar un máximo o un mínimo de f, pero dadas unas ciertas restricciones. O sea, no en todos dominios, solo en parte de su dominio. Entonces, aquí está un teorema a ver, vamos a dar una lectura para poder entender. Lo importante es el método. ¿Sí? Se llama el método de los multiplicadores de Lagrange. Se usa para resolver este tipo de ecuaciones. A ver, vamos a dar una lectura un momento. Aquí pueden dar una pequeña lectura. Es básicamente lo que he explicado. ¿Ya? Sea f y g funciones con primeras derivadas parciales continuas y tales que f tiene un extremo en un punto, es decir, x sub 0 y x sub 0, sobre la curva suave de restricción. Y esa es la curva g, aquí. ¿Quién me está dando aquí una curva? Aquí es la curva. Entonces, sobre esa curva yo tengo un extremo, o sea, un máximo o un mínimo. Si, a ver, fíjense, si el gradiente de esta función es distinto de cero, entonces existe un número lambda tal que sucede esta igualdad sobre ese punto, que es máximo o mínimo. ¿Está bien? Entonces, a ver, yo tengo aquí una función. Bueno, esta es una función que es también una función que va de R2. Puede ser en un subconjunto abierto, de R2 a R. Entonces, esta curva, no es G, ¿no? Esta es un poco raro, no es G. Este G es la imagen inversa de algún valor. C, por ejemplo. La imagen inversa. O sea, todos estos valores de esta curva son todos los puntos cuya imagen es C. Entonces, esta es esta curva. Entonces, si f tiene un máximo o un mínimo dentro de esos valores de esa curva que satisfacen esta ecuación, entonces va a existir un número lambda tal que estos gradientes van a ser iguales, con una diferencia de lambda. ¿Está bien? El gradiente, ya saben, es un vector, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que estos vectores van a ser linealmente dependientes con un lambda, o sea, van a ser linealmente dependientes, que significa que si uno de ellos se puede obtener el otro por la multiplicación de un número. Y a ese número se le llama multiplicador de Lagrange. Entonces, gracias a esa propiedad podemos encontrar un método para hallar esos máximos y mínimos. Como esta igualdad se da solo para los números máximos o mínimos sobre esa restricción, entonces podemos encontrar este método. Eso es lo más importante. Entonces, otra vez a la pregunta. Yo tengo f una función y g una función que me va a restringir el dominio de f. Aquí este g me está restringiendo el dominio de f. Esta curva son todos los puntos que satisfacen esta ecuación de aquí abajo. Entonces yo quiero hallar el máximo o el mínimo de f dentro de estos puntos que satisfacen esta ecuación. ¿Ya? Entonces, yo tengo esa función g, yo tengo mi función f. ¿Cómo lo puedo hallar? Bueno, uso esa igualdad para hallar ese máximo y ese mínimo dentro de este conjunto. Esperen un momento, están queriendo entrar las personas. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
¿Qué significa esta igualdad? Esta es una igualdad de vectores. A ver, y de esta igualdad de vectores sale toda esta ecuación de aquí. Vamos a armarnos un sistema de ecuaciones para encontrar X y Y. Entonces vamos a recordar aquí que era el gradiente de F. El gradiente de F era un vector. El vector era la derivada, en la primera coordenada está la derivada de F, y en la segunda coordenada, digo, la derivada, quiero decir, la derivada de F respecto de X y la derivada de F respecto de Y. Y la derivada, el gradiente de G es de la misma forma. Es un vector donde aquí en la primera coordenada está la derivada de G respecto de X y la derivada de Y, de G respecto de Y en la segunda coordenada. Entonces, fíjense, tiene que satisfacer esta igualdad de aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo lambda lo voy a multiplicar, fíjense, que lo puedo multiplicar lambda, y esto de aquí no es nada más que ser lambda por X, lambda por G. Y si estos dos son iguales, dos vectores son iguales, y solo si son iguales coordenada a coordenada. Entonces f de x va a ser igual a lambda g de x y f de y va a ser igual a lambda g de y. De momento estoy grabando. Sí, ya. Entonces tengo que resolver esa ecuación, pero no es solo eso. Aquí G también está restricto a una condición, que X es igual a... Entonces, voy a tener un sistema de ecuaciones para encontrar esos máximos. Entonces, lo que tengo que hacer para utilizar este método, hallo las derivadas parciales de f y g, me construyo esta ecuación de aquí con la restricción aquí abajo. Y luego, lo que voy a hacer, fíjense el paso 2, dice evaluar f en cada punto de solución obtenido en el primer caso. El valor mayor da el máximo de f sujeto a la restricción, esa restricción, ¿verdad? Y el valor menor da el mínimo de f sujeto a la restricción. O sea, esta ecuación te va a arrojar unas soluciones que esas soluciones van a ser justamente las, les va a dar los máximos y los mínimos. Entonces, lo único que hay que hacer, hay que evaluarlos en esos valores, y el valor máximo que les dé va a ser el máximo, y el valor mínimo que les dé va a ser el mínimo. ¿Está bien? Fíjense, es bastante sencillo. Ya, a ver, entonces vamos a resolver un ejemplo para ver. Todo en el método práctico, pero aquí ya está la receta. Se arman un sistema de ecuaciones, resuelven esas ecuaciones y ayudados por ese lado. Resuelven, encuentran X y todos los puntos que les den, solo en esos puntos pueden estar los máximos y mínimos. Entonces, lo que hacen es, lo evalúan en F, y el número mayor que les dé, ese es el máximo, y, los números menores que les dé, ese es el mínimo. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a ver todo esto con un ejemplo. Ya. Fíjense, tengo aquí el primer ejemplo. Hallar el valor máximo de esta función. Aquí podemos hallar el valor máximo cuánto, ¿no? Sin ninguna restricción. Puedo hallar las derivadas parciales, uso el método de las derivadas de segundo orden y puedo hallar ahí un mínimo o un máximo relativo. Pero esta vez, fíjense, hay muchas restricciones. Dice donde tengo que hallarlos sí o sí
donde los puntos, cuando x es mayor a 0 y y es mayor a 0, ¿no? Entonces no puedo hallar un mínimo global. No estoy completamente libre. A ver, voy a graficar un poco aquí dónde tengo que hallar. Entonces, es el primer cuadrante, ¿verdad? Yo tengo que hallar mi solución aquí. Solo en esta parte. Yo puedo tener un mínimo o un máximo relativo en algún lugar de estos otros cuadrantes. Pero yo no quiero encontrar esos máximos ni mínimos en este lugar. Yo quiero encontrar un mínimo o un máximo de f aquí. Y aquí tenemos otra restricción aún mayor. Dice, fíjense, y donde los puntos x y es donde se satisface esta otra ecuación. Entonces estoy más estricto aún. Tiene que ser primero, tiene que encontrar ese máximo en esta parte que he pintado de verde y también en los puntos de esta parte que he pintado de verde que satisfacen esta ecuación. Entonces, sigo la receta que había tenido. Uso el método de los multiplicadores de la gráfica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que encontrar todas las derivadas parciales. Bueno, primero tengo que encontrar un g. Bueno, me voy a definir aquí un g y la restricción ya me da el g. Fíjense, g tiene que ser esta función. ¿Verdad? Esa es mi función. Y sujeta a esta condición. Todos los x y y al cuadrado que satisfacen esta ecuación. Lo estoy igualando igual a 1. ¿Cómo me pide aquí las restricciones? Entonces ya tengo identificado quién va a ser mi función g. Ya tengo mi función f. Y ahora solo... Ahora voy a poner aquí un poco más. Primero, para que sepan lo que es. Identifico. Y claramente ahí ya me está dando una restricción. Y va a ser esta mi función. Bien. Igual a x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Entonces ya tengo mi función g. Y ahora uso el método el método de los multiplicadores de la gráfica. A ver, no sé si lo he mencionado. ¿Por qué se llama el método de los multiplicadores de Lagrange? Porque cuando existe un máximo o un mínimo, dada una restricción, siempre va a existir este número lambda aquí. Y a ese lambda se lo llama el multiplicador de Lagrange. ¿No? Aquí está este lambda. Siempre va a existir ese lambda, por el teorema. Si es que hay un mínimo o un máximo sobre esa restricción de G, entonces siempre va a existir este lambda. Y ese lambda es el que se llama el multiplicador de Lagrange. ¿Está bien? Ya.
continuaremos. Entonces, para eso tengo que encontrar primero las derivadas parciales de f y lo voy a igualar a lambda por las derivadas parciales de g respectivamente. Entonces, aquí va a venir, es así, ¿no? Esta ecuación tengo que resolver. El gradiente de f lo tengo que igualar a lambda por el gradiente de g y g restricto a la g. Depende de la restricción. Y esto me va a dar una ecuación. ¿Sí? O sea, lo escribí de manera muy reducida. Y ahora voy a desarrollarlo. Entonces, ya he dicho, ¿no? Esta es una igualdad coordenada y coordenada. Entonces, aquí va a venir primero la derivada parcial de f respecto de x. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Derivo respecto de x. Me va a dar 4y. ¿Verdad? A ver, haré un poquito de detalle. Entonces, esto se va a convertir, se va a convertir f de x igual a lambda. Eso se puede hacer para varias variables. Entonces, a ver, yo quisiera que se imaginen un poco cómo va a ser. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, esto va a ser una igualdad coordenada y coordenada con este lambda. Bien. Sí, igual a lambda. X y aquí la ecuación. X igual a 1. Y aquí será náutico. Entonces, ahora paso a paso. La derivada de f respecto de 4y, ¿verdad? Esto lo derivo respecto de x y me va a dar 4y. Entonces, aquí va a venir 4y igual a lambda y g lo derivo respecto de x también. Entonces, aquí, ¿cuánto me va a dar? G es tiene esta forma. Lo voy a derivar respecto de x. Este segundo término se va a hacer 0. No sé si me explica alguna pregunta. Entonces, lo derivo respecto de x. Este segundo término se va a hacer 0. 2x sobre 3 al cuadrado. ¿Verdad? O x dividido entre 3 al cuadrado. Ahora derivo f respecto de y. Va a darme 4x. 4x igual a lambda y g lo derivo respecto de y. Este primer término se va a hacer 0 y va a quedar 2, 4 al cuadrado. A ver, después voy a simplificar un poco. Se va a poder simplificar. 2y 4 al cuadrado. Y ahora la función. ¿Sí? Con esa restricción. Entonces se va a meter x al cuadrado, 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Igual a. Fíjense, tengo un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. X, y lambda. Tengo 3 incógnitas. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. El lambda en realidad está ahí solo para ayudarme. El lambda yo no quiero hallar. Ahora no me interesa. Cuando se hace otro tipo de teorías, en física, en química, a veces es importante hallar ese lambda. Pero cuando yo quiero hallar solo máximos y mínimos, lo único que me voy a preocupar es encontrar
los valores de X y Y. Entonces, a ver, aquí qué puedo hacer. Aquí depende bastante del ingenio de cada uno. Ya. Entonces, a ver, vamos a continuar aquí. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Fíjense, la primera y segunda ecuación, pero eso aquí depende de cada uno ya, del ingenio de cada uno. Yo voy a multiplicar la primera ecuación por X y la segunda ecuación por Y. Y fíjense, en la primera parte de la igualdad, en el lado izquierdo de la igualdad, va a quedar 4XY en ambos lados. Fíjense. Eso ya les digo, ¿no? Depende de cada uno. Aquí yo lo voy a multiplicar por X, aquí yo lo voy a multiplicar por Y. Espero que vean. Yo quiero hallar X. Entonces, esto como se va a convertir. Se va a 4XY igual. La primera igualdad. 2X al cuadrado. A ver, eso me va a servir a hacer. A ver si eso más que todo quiero. Sí, creo que sí me va a servir hacer algo. Son 4XY igual a lambda 2Y al cuadrado. Es la segunda igualdad. 4 al cuadrado. Entre estos dos, fíjense, ya tengo aquí una igualdad. De esto yo puedo deducir que, entonces, que lambda es igual a 2X es al cuadrado. No, 2X al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a lambda 2Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado. ¿No es así? ¿Ya? Ahora, si lambda es distinto de 0, que tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Aquí voy a hablar un poco, porque si lambda fuera 0, ¿no? Eso yo no sé a ver, esto voy a explicar un poquito. En el colegio nos enseñan, ¿no? Bueno, aquí está lambda, entonces con este se va. No es así de fácil. Siempre que van a hacer en una multiplicación, en una suma sí es completamente libre. Digamos, yo tengo X más alguna cosa aquí. Lo ponemos digo, igual a X más algún polinomio aquí. Entonces aquí yo lo cancelo. En la suma no hay ningún tipo de problema. Pero en la multiplicación no es cancelar así nada más. Cuando cancelan así en una multiplicación, aquí lambda se está multiplicando por un número, lambda se está multiplicando por un número. Entonces yo puedo hacer con este cero. No es así. Tengo que asegurarme antes de hacer eso que lambda es distinto de 0. Entonces, lambda va a ser distinto de 0 para que pueda cancelarlo. Sí, porque si lambda fuera 0, entonces, fíjense, 4y sería igual a 0, 4x sería igual a 0, y eso significaría que x y y son 0. Si eso yo lo reemplazo en esta ecuación, 0, 0, entonces va a darme una contradicción. Toda esta parte de la igualdad de la izquierda se va a hacer 0, y 0 sería igual a 1. Y eso es una contradicción, eso no puede pasar. Entonces, lambda tiene que ser distinto de 0. Entonces, ahora sí, voy a escribirlo así. Eso no lo voy a hacer. Como lambda es distinto de 0, entonces, ahora sí puedo, una vez que yo sé que es distinto de 0, ahora sí yo puedo cancelar. Entonces, x al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado igual a 2y al cuadrado 4 al cuadrado sobre 4 al cuadrado.
Aquí voy a crearme otra. No sé si quiero hacer tan largo, perdón. Y vamos a continuar resolviendo el ejercicio. En sí ya tengo esto. Esto es sacado de la primera y segunda ecuación. Por favor, pueden detenerme si alguna parte se han perdido. Puedo escribir un poco más de detalle. Por favor, pueden interrumpir. Entonces, ahora yo de aquí puedo despejar. Fíjense, puedo eliminar este 2 más. Fíjense, este 2 con este 2 se puede ir. Entonces va a quedar que x al cuadrado sobre 3 al cuadrado es igual a 2y al cuadrado. No, ese 2 justamente fue el que se eliminó. Y al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Entonces, esto yo lo puedo reemplazar en la tercera ecuación. ¿Eh? Esto voy a hacer. Voy a escribir aquí. Lo reemplazo en la ecuación. He visto libros que directamente hacen, ¿no? Resolviendo la ecuación, vemos que x y y tienen que ser tal valor. Es que eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Saben ya resolver ustedes ecuaciones de este tipo, pero bueno, aquí yo les estoy haciendo paso a paso. Entonces, fíjense, toda esta parte es igual a esta parte, ¿no? Entonces, lo voy a reemplazar ahí. Hace, fíjense, 4y al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Más y al cuadrado sobre 4 al cuadrado igual a 1. Entonces aquí ya puedo encontrar el valor de y. Fíjense, esto va a ser 2y al cuadrado. Es este 4 al cuadrado lo puede pasar aquí a multiplicar. Entonces, y va a ser igual. Lo voy a hacer de esta forma. Y al cuadrado va a ser igual a menos 4 al cuadrado. Entonces, esto lo puedo factorizar por diferencia de cuadrados. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de y menos 4 por la raíz cuadrada de 2 por y más 4. ¿Verdad? Diferencia de cuadrados, recuerden. Entonces, esta igualdad tiene que cumplir. Entonces, dos números que se multiplican dan 0, si solo si alguno de los dos es 0. Entonces, x y va a ser igual a 4 o la raíz cuadrada de 2 por y va a ser igual a menos 4. Entonces, puedo reemplazar ambos, puedo despejar ambos. Y aquí me va a dar 4 dividido sobre la raíz cuadrada de 2. Y igual a 4 sobre la raíz cuadrada de 2. Menos. Entonces, fíjense, tenemos que leer el enunciado. Dice, yo quiero encontrar esta solución, un máximo, en este plano, donde x y y son siempre positivos. Entonces, aquí, esta opción ya se va a eliminar. Y aquí, fíjense, esto no lo voy a tomar en cuenta. Porque y tiene que ser siempre positivo, ¿no? Entonces, eso no lo voy a tomar en cuenta. Y ahora continúo hallando el valor de x. A ver, ¿dónde está? Ya tengo el valor de y. Y tiene que valer 4 sobre la raíz de 2. Entonces, así yo puedo encontrar, puedo reemplazar en cualquiera de estos. Y en la tercera ecuación lo voy a explicar. Entonces, es x al cuadrado en la tercera ecuación. Yo pongo en punto aparte sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado. Pero
Claro, y al cuadrado es 4 al cuadrado dividido sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que va a ser 2. Dividido sobre 4 al cuadrado, igual a 1. ¿Ya? A ver, entonces aquí tengo que hacer unas cuentas. Esto va a dar un x al cuadrado. Debe ser un poco en silencio porque sabes que ustedes tienen que darse cuenta. Por favor, si en alguna cuenta estoy equivocándome, me ayudaría mucho que me digan. Igual aquí estoy factorizando por la diferencia de cuadrado. Entonces aquí x tiene que ser igual a 3 sobre la raíz de 2, o x tiene que ser igual a menos 3 sobre la raíz de 2. Entonces, nuevamente, x y y tienen que ser siempre positivos. Entonces, esta opción yo no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, solo tengo un valor crítico. X es 0 y es 0. O sea, un valor donde yo tengo que ver si es máximo o no. Aquí va. X es 3 sobre la raíz de 2. Y es 4 sobre la raíz de 2. Por favor, si me he equivocado en alguna cuenta, quiera que me digan, pero creo que todo lo he hecho bien. Y ahí está. A ver, por favor, quisiera que me lo revisen bien. Y si he cometido algún error, quisiera que me lo digan. Creo que sí cometí algún error. A ver, no me he equivocado. No, sí creo que está bien. Creo que sí está bien. Se podría simplificar ese arriba y bien. Lo puedo multiplicar arriba y abajo por la raíz cuadrada de 2. Y va a ser 2 por la raíz cuadrada de 2. ¿Verdad? Pero lo voy a dejar ahí. Entonces, esto yo lo evalúo sobre ¿dónde está mi función? Mi función es esta aquí. Es 4 por x y y. Entonces, f de, y lo evalúo en este estado. Entonces va a ser 4 por x y y, pero x es 3 por la raíz de 2, dividido entre la raíz de 2, 4 dividido entre la raíz de 2. Todo esto por, a ver, bien. Esto va a ser 12 por 2. Esto va a dar 24. Ahora, ¿este es un valor mínimo o es un valor máximo dada esta restricción? ¿Cómo yo puedo saber eso? Ah,
elevado a 24. En un momento. ¿Cómo justifico que este va a ser un valor máximo? No va a ser un mínimo, debe ser. A ver, ¿esto qué hace? ¿Verdad? Mm, ya. Era importante notar esto. Fíjense. Este método siempre les va a dar el máximo y el mínimo dada esa restricción. ¿Está bien? Eso tienen que recordar. Este método siempre nos va a dar el mínimo o el máximo, dada esa restricción. O sea, dada esta restricción de aquí. Entonces, fíjense, si yo lo evalúo en estos valores que he cancelado, a ver, también me da 24. Un momento. Sí, era importante hacer el otro caso, aunque no lo consideremos. Ya, el libro lo deja ahí simplemente. Entonces, bueno, hay varias formas de saber, de justificar por qué se va a hacer el máximo. Entonces, podemos encontrar algún número aquí, de esta parte que he pintado de amarillo, y entonces, si hay alguno que es menor a este, entonces significa que este es el máximo, porque este valor sí o sí es el máximo o el mínimo. Entonces aquí, a ver, ¿para qué valores hacer? Aquí. Claro, por ejemplo, fíjense, si yo tomo aquí, solo yo quiero ver si este es un máximo y un mínimo. Si existe alguno que está por debajo de este, entonces este es un máximo. ¿Está bien? Eso quisiera que quede claro. Entonces, sí, ¿no? Va a haber una parte donde x puede ser 0 y esta ecuación se va a volver y al cuadrado dividido sobre 2 al 4 al cuadrado igual a 1. Entonces, esto va a ser igual a y al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Entonces, y tendría que ser 4 o menos 4. Entonces, solo la parte positiva. Entonces, en el punto X 0,4 es un punto que está dentro de esta restricción. Y si yo lo reemplazo en esta fórmula, fíjense, como x es 0, esto va a dar 0, ¿no? El valor de ese punto va a ser 0. Entonces hay puntos por debajo de este valor, entonces este tiene que ser mínimo. A ver, todo eso lo voy a escribir, lo que acabo de decir. Ya, espero que se quede claro lo que acabo de decir. Aquí tienen que darse cuenta que este valor de este 24 es siempre un máximo o un mínimo dada esa restricción. Siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que ahora averiguar. Este 24 es un valor mínimo, es un valor mínimo o máximo dada la restricción. Entonces, ¿cómo averiguo? ¿Qué es?
máximo o mínimo. Entonces vas a ver solo algunos valores aquí. Si hay alguno que es, por ejemplo, mayor a ese valor, aquí desplazando en la fórmula de f, si hay alguno que satisface esta ecuación, que es lo que si lo reemplazo a f, es mayor, entonces este sí o sí tiene que ser un mínimo. Pero si hay alguno que es menor, entonces este tiene que ser máximo. Y entonces, como x4 satisface, ¿verdad? La restricción de x, y igual a 1, satisface esta ecuación. Había visto. Y f de x, 4 es 0. Entonces, fíjense, este valor, hay un valor que dado esa restricción es menor. Entonces, este tiene que ser un punto máximo. Entonces, no estoy en encontrar el valor o el punto donde alcanza. El valor máximo. Entonces, 24 es un valor máximo. Ya, espero que quede claro. Espero que haya quedado claro. A ver, en resumen, esta parte creo que no está muy claro. Entonces, este 24 yo sé que es un mínimo o un máximo. Solo tiene estas dos opciones. Entonces, imagínense que yo tengo aquí una función. Entonces, aquí está el 24. ¿Este es mínimo o es máximo? No sé cuál de los dos será. Yo quisiera saber si es mínimo o máximo. Puede ser así, la gráfica, o puede ser así. Entonces, ese valor 24 es mínimo o máximo. Solo tiene esas dos opciones. Eso nos da el método de Lagrange, por eso está el método. Sí o sí nos va a dar un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, evalúo para cualquier número que satisface la ecuación. Y si ese número me da por debajo de ese valor, entonces significa que es máximo, que la gráfica está yendo más o menos así. Ahora, si evalúo en uno que satisface la ecuación y está por encima, entonces significa que el gráfico está yendo por así. Entonces, este tiene que ser sí o sí un punto máximo. Entonces, ahorita yo he encontrado un valor donde este valor está por debajo. En 0 es menor a 24. Entonces, eso significa que este tiene que ser un valor máximo. ¿Sí? Y ahí acaba el ejercicio. No sé si ha quedado alguna duda. A ver, pueden preguntarme. Si ustedes resuelven esa ecuación, ese valor sí o sí les va a dar un máximo o un mínimo. Y ya después, depende de cada uno, cómo podemos saber si es máximo o mínimo. Otra forma hubiera sido, por ejemplo, si el ejercicio decía, sin esta restricción de que x y y sea mayor o menor, nos pida que encontremos los valores máximos o mínimos dada esta restricción. Entonces, en este caso, no hubiéramos cancelado estos números y ahí nos hubiera dado seguramente dos puntos. Un punto. Y el mayor hubiera sido el máximo y el menor hubiera sido el mínimo. ¿Ya? A ver, ¿existe alguna pregunta? Algo que tal vez no ha quedado claro que puedo volver a explicar. ¿Ya? A ver. Sí, todo bien. Y ahora vamos a hacer un ejemplo más. La función de producción Cobb-Douglas para un fabricante de software está dado por, y ahí tenemos. Entonces tenemos como un ejercicio de la pasada semana. Digo, de la pasada clase. Aquí nos he hecho un modelo de una producción. En este caso es un fabricante de software. A ver, entonces, X representa las unidades de trabajo en
dice a $150 por unidad. Y Y representa las unidades de capital a 250 por unidad. El costo total de trabajo y capital está limitado por 50,000. O sea, eso es lo máximo que yo puedo gastar. Hallar el máximo valor, hallar el nivel máximo de producción de este fabricante. Eso es lo que tengo que encontrar. Entonces, aquí yo puedo hacer variar X. Yo puedo hacer variar Y. Entonces, ¿cuánto de capital puedo invertir? Fíjense, es como acciones, ¿verdad? Cada acción puede valer $250. Entonces, ¿cuánto de esas acciones de mi capital yo voy a invertir para producir este, este software? ¿No? Entonces, puedo meter, ahí tengo mucho dinero, puedo meter, ¿no? Puedo meter todo ese capital. Pero lo máximo que yo puedo invertir son $50,000. Entonces, ¿qué tanto de unidades de trabajo voy a poner y cuántas unidades de capital voy a invertir? Aquí yo ya tengo un modelo que me predice eso. Entonces, yo quiero encontrar lo más óptimo. ¿Cuánto yo tengo que invertir para encontrar para tener una mayor producción? Esta función me da la producción. Entonces, yo quiero producir lo máximo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el máximo, pero aquí yo ya tengo la producción. Entonces, lo primero que voy a hacer igual es identificar las restricciones. Primero identifico la restricción. Ahí está. O sea, tengo que encontrar una función G. A ver, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Fíjense, X representa las unidades de trabajo a 150 por unidad. Entonces, 150 por X representa las unidades de trabajo, ¿no? Es el costo en dinero. Voy a utilizar 2 unidades de trabajo, entonces voy a gastar $350, ¿verdad? Voy a utilizar 3 unidades de trabajo, voy a gastar $450. Máximo yo puedo gastar $50,000. Entonces, ¿cuántas unidades de capital bueno, ¿cuánto vale cada unidad de capital? Vale $250. Entonces, ese va a ser mi costo de producción de ese software. Sumado el costo de trabajo y el costo de capital. Y yo máximo puedo gastar $50,000. ¿Sí? Espero eso quede claro, como he encontrado. Y esta es mi función G. Mi restricción es mi función G. ¿Cómo puedo encontrar siempre la función G? Bueno, primero tienen que identificar cuál es la función que quieren maximizar y minimizar. Entonces, esa siempre traten de llamarlo F, para no confundir. Entonces, yo puedo encontrar ahí un máximo y un mínimo sin restricción, ¿no? X y Y puedo encontrar ahí un máximo y un mínimo sin restricción. Pero, como después encuentro, ya clarito el ejercicio me va a dar una restricción. Encuentro la restricción y tengo que expresarlo como una función también eh, de la misma cantidad de variables de F. ¿Está bien? Entonces ya tengo mi función G, ya tengo mi función F. Y ahora lo único que tengo que hacer es utilizar el método de Lagrange. Ahora que lo he modelado, ya puedo usar este método. Uso los multiplicadores de Lagrange. Uso el método de los multiplicadores de Lagrange.
¿Cómo identifico cuándo tengo que usar este método? Cuando tengo una restricción. Listo. Si yo tengo una restricción en mi dominio, entonces ya eso ya te está diciendo que tienes que usar el método de multiplicador. Ya entonces ahora sí, utilizo el gradiente tiene que ser igual el gradiente de f tiene que ser igual al gradiente de g multiplicado por un lado. Entonces se resume a derivar f respecto de x. Entonces lo voy a derivar, aquí va a quedar 100 dividido entre el exponente pasa a multiplicar. ¿Verdad? Va a ser 4 por 3 igual a x y 3 cuartos menos 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4 menos 1 menos un cuarto. ¿Están de acuerdo? Estoy derivando. A ver, deriven esta función respecto de x. Eso es lo que le va a dar eso que tiene que verificar. Sí, está bien. Sí, está bien. Aquí, lambda por... A ver, haré paso a paso, para que no se pierdan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner aquí la derivada de f respecto de x igual a lambda por la derivada de g respecto de x y la derivada de f respecto de y igual a lambda por la derivada de g respecto de y. Y aquí la ecuación. G igual a, aquí está mi restricción, g tiene que ser igual a 5. Quiero decir 50. Ahí. Ahora, entonces, ya. Eso es lo que tengo que conseguir. Primero está la derivada de f respecto de x. Entonces, 100 por 3 sobre 4 x elevado a menos un cuarto y un cuarto igual a lambda, y ahora lambda lo derivo respecto de x. Este seguro termina se va a hacer 0 y va a quedar aquí 105. Ahora derivo f respecto de y. Esto va a quedar 100, 100 por un cuarto. A ver, por un cuarto. X, 3 cuartos. A X no lo toco. Lo veo solo como una constante. Y esto va a ser menos 3 cuartos. A ver, quisiera que corroboren porque va a ser la fórmula de derivación. Un cuarto menos 1. Entonces va a ser 3 cuartos. Esto va a ser igual a lambda a g derivado respecto de y. Este primer término se hace 0 y aquí va a quedar 250. ¿Ya? Y aquí mi restricción, que va a ser 150x más 250y igual a 50.000. Y ahora sí, resuelvo este sistema de ecuación. A ver. A ver aquí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, a ver, esto depende de si... Vamos a ver. Si en el camino encontramos lambda, no afecta en nada.
si encontramos lambda, nos va a ayudar a encontrar también x y y. El objetivo es encontrar x y y. A ver, lo voy a describir un momento esto para ver cuánto queda. Este va a ser, lo voy a dividir 100, dividido entre 4 es 25, 25 por 3, 75. Lo estoy escribiendo, a ver. 75, y fíjense, esto va a ser y sobre x elevado a un cuarto. ¿Están de acuerdo? Entonces he escrito la primera ecuación, no ha pasado nada. He hecho esa cuenta nada más, 100 dividido entre 4 y por 3. Y esto es igual a lambda entre 50. Voy a escribir, ¿no? Y ahora, esto también va a ser 25 por aquí va a ser al revés. X sobre y elevado a 3 cuartos igual a 205. Ya. A ver, voy a eliminar lambda. ¿Vale? Voy a multiplicar la primera ecuación por voy a multiplicar la primera ecuación por 250 dividida entre 150. Y va a quedar 250 menos. Entonces va a quedar aquí 250 menos 150 por 75. Ya les digo, eso depende de la... Y aquí va a quedar 250. Tiene que de cada uno para resolver este tipo de cosas. Ya. Entonces, esto yo lo puedo ya sumar con esta segunda ecuación. ¿Está bien? Espero que no se pierdan. Estoy solo resolviendo esa ecuación. Entonces, fíjense, esto se va a sumar y va a dar aquí 125. Alguien que nos puede ayudar mucho de... A ver, un momento, por favor. A ver, alguien se puede darme una idea. También me ayuda. Mm, mm, A ver, vamos a hacer igual. Está ahí todas las cuentas que hice para empezar, ¿no? Ya, a ver, vamos a utilizar otra. Aquí creo que decide. Y creo que igual sale. Entonces esto va a ser, ya lo voy a sumar estos dos. Entonces va a quedar 250 sobre 150 menos 65 por aquí y x elevado a un cuarto. Lo voy a poner por separado. Y en un cuarto x y elevado a un cuarto. Más 75 x elevado a... no, 25, aquí es 25
x elevado a 3 cuartos y elevado a 3 cuartos igual a 0. Hasta aquí a ver si puedo encontrar los valores de x. ¿Sí? Entonces, se puede pasar a sumar. Este puede pasar a sumar a este lado. Entonces, va a quedar x elevado a 3 cuartos. 25. Y entre y 3 cuartos igual a 250 sobre 150 por 75. Ya, entonces ahora de aquí podemos hacer, esto puede pasar a multiplicar, y esto puede pasar a multiplicar. Lo vamos a volver a poner en una sola ecuación. En fracciones, de 150 pasa a multiplicar. Por favor, alguien puede hacérmelo 150 por 25. Este 150 va a pasar aquí a multiplicar por 25. ¿Alguien puede dictarme? Por favor. 150 por 25, ¿no dije? Sí, 3.750. 3.750. 750. Ya, entonces fíjense, estoy resolviendo las cosas. A ver si por ahí se puede simplificar. Ah, para que no sea una ecuación así. A ver, entonces aquí este x va a pasar a sumar. Ahí fíjense, se va a quedar x esto, nada más. Si este x pasa a multiplicar aquí, se van a sumar los exponentes y va a ser 4 dividido entre 4, va a ser 1. Ahí, fíjense, se está volviendo algo bastante bien. ¿Me lo puedes hacer, por favor, o bueno, alguien? 250 por 75. 18.750. 18.000, ¿cuánto? 750. 700. Ahora este y pasa a multiplicar aquí y va a quedar solo como. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces aquí yo puedo despejar uno de los dos. Voy a despejar x. Voy a continuar, entonces x va a ser igual a 18.750 dividido entre 3.750. ¿Alguien eso puede dividirlo? ¿Será que da un número más elegante, más bonito? 18.750 por dividir. Sale 5, Inch. Ah, qué bien. Entonces, fíjense, se ha vuelto algo bastante. Si alguien tiene una mejor forma de resolver, muy bien, ¿no? El libro, acabo de fijarme, te salta bastantes pasos. Si yo estoy haciendo ya más a detalle, entonces conseguir. Tengo que hallar. El punto es que yo tengo que resolver esta ecuación, tengo que hallar x y y. Entonces ahora ya tengo, ¿no? X va a ser igual a 5y. Eso lo voy a reemplazar aquí en esta tercera ecuación. ¿Bien? Eso lo reemplazo en la tercera ecuación. Entonces va a ser 150 por x, pero x es 5y. Más 250 igual a 50. Entonces aquí ya voy a poder hallar. Bien. 150 por 5 va a dar 600, 750. ¿Verdad?
350 más 250 me va a dar 1000. 1000 por 10 igual a 50. Y Y tiene que ser 50. ¿Está bien? ¿Alguien puede corroborar, por favor? Y entonces aquí X se puede hallar fácilmente. X es igual a 5 por Y. 5 por 50 va a ser 250. Ahí está. ¿Ya? Ahora esto yo tengo que reemplazarlo en mi solución. Tengo que hallar el valor máximo de producción. Lo reemplazo en mi función. Una vez que ya tengo el punto crítico para la función, X100 va a ser igual aquí a 250,50. Y eso yo lo voy a reemplazar. Entonces es 100 por X elevado a 3 cuartos. O sea, 250 elevado a 3 cuartos y Y 50 elevado a 1 cuarto. Por favor, alguien me lo puede hacer esas cuentas y darme un resultado. A ver, alguien. 250 elevado a 3 cuartos por 50 elevado a 1 cuarto por 100. A ver, alguien, con calma nomás. Pueden ayudarse ahí con su cuaderno. Nada, a ver, yo voy a hacerlo. Entonces, si no la calculadora, esto voy a hacer. Entonces, yo tengo que hacer 250 elevado a 3 cuartos. ¿Sí? Ah, no, Inicia, a mí me sale 16.718,51. a ver, 16.000, ¿cuánto? 718 718. con punto 51. A ver, por favor, ¿alguien puede corroborar si es así? A mí también me A ver, salió. Exactamente igual. ¿sí? Ah, ya, está bien. Entonces, yo estaba aquí haciendo con mi calculadora. Ya. Entonces, ese es el valor máximo de producción. Ahora, ¿por qué es máximo? Porque aquí ya no tengo que hacer ya no tengo que pensarlo mucho. Porque en mi descripción yo, por ejemplo, puedo invertir 0 unidades de capital y, sí, y igual puedo encontrar un valor de X que satisfaga esta restricción. Pero si Y va a ser 0, entonces mi producción va a ser 0. ¿No? Si invierto 0 dinero, entonces no voy a producir nada, por más que yo tenga unidades de trabajo. ¿Verdad?
Eso es obvio. Entonces, este punto sí o sí tiene que ser un punto máximo. Entonces, este es el valor máximo. Aquí ya no hay que pensar mucho. Valor máximo. Y ahí acaba esto. Ya. Bueno, que hay que llevarse de la clase de hoy, que tenemos que recordarnos que este método de los multiplicadores de Lagrange, al resolver esta ecuación, siempre les va a dar puntos que sean máximos o mínimos, dada esa restricción, siempre. Fíjense qué fácil, ya no tienen que hallar segundas derivadas, no tienen que hacer la prueba si es máximo o mínimo, no, les va a dar puntos donde esta función f va a alcanzar máximos o mínimos dependiendo de la restricción, o sea, sujetas a una restricción. Y ahí, una vez que ya sacas esos valores, ya queda de cada uno, depende de tratar de ver si es un máximo y un mínimo. Por ejemplo, si esa ecuación tiene dos soluciones, entonces lo evaluamos, entonces el valor máximo va a ser, eh, digo, el valor que esté máximo, ese va a ser el máximo. Y el que esté el menor, ese va a ser el mínimo. ¿Está bien? Entonces siempre les va a dar esa ecuación un máximo y un mínimo. Esto, yo de cómo sé que esto no puede ser un mínimo, ¿no? Porque el mínimo sería cero. O sea, no invierto nada y voy a producir cero. Entonces, sí o sí, este tiene que ser máximo. No puede ser mínimo. ¿Está bien? No sé si existe alguna pregunta. Yo aquí voy a parar la clase, si es que no hubiera ninguna pregunta. A ver. Creo que no, ¿verdad? Entonces, vayan haciendo por favor los ejercicios. Ya, voy a pedirles, la siguiente clase, voy a pedirles que al menos los ejercicios hasta los multiplicadores de Lagrange me lo entreguen. Entonces, vayan haciendo. ¿Está bien? Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, yo me voy a despedir. Chao, muchachos. Hasta la siguiente semana. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Tengo comida.